Ya, seguimos entonces. María Elena, si puedes responder. Ya, los requisitos para un buen remojo es de que el grano no debe adquirir sabores extraños. Otro también es de que el grano tiene que estar bien unificados, tiene que estar, o sea, en igual medida. También otro es que hay que evitar los procesos fermentativos, evitar la acumulación de anhídridos carbónicos y también que no se debe favorecer el desarrollo de microorganismos. Y eso se da más que todo por la temperatura, que tiene que estar generalmente a una temperatura de 15 a 20 grados centígrados. Ya, muy bien. En el grupo de Mariela, Maricruz, Vivian, Eldi, Cintia, su pregunta, rápido, por favor. Bien, no hay pregunta. Carolina, Raquel, Jesús, Joseph. Doctora, sí, tenía una pregunta. La pregunta es, ¿qué pasaría si el remojo sobrepasa la hora prevista de lo normal? A ver, Lady, respondes, por favor. Lady, ¿no? Ingrid. Bien, ninguna responde entonces. Carolina, Raquel, Jesús. Ah, no, ustedes ya han hecho su pregunta, perdón. Bien, entonces continuaremos con la otra exposición que ¿Yo sería... podría responder o no? No, no, Ludmila, la evaluación es de acuerdo a lo que se va preguntando, ¿ya? Ah, está bien, Ya, gracias. no hay problema. Entonces, continuamos con lo del vino. Javier, Purita, Camilva, Lupe, ya pueden compartir su pantalla. ¿No pueden hacer, pueden compartir en computadora? ¿Por medio de la computadora? Por medio del teléfono lo va a hacer Camilva, ingeniera. ¿Por qué no se puede por computadora? Ahorita no tenemos computadora en mano, o sea, no creo que... ¿Ninguno tiene? Sí. Ya. Empiecen, por favor. ¿No se puede compartir? Sí, estaba compartiendo hace rato, lo puedo compartir, Camilva. Ya, a ver, hasta que se corrija eso, el siguiente grupo, por favor, que son zumos de fruta, Mariela, Maricruz, Vivian, Eldi y Cintia. Compartan, por favor. El tiempo visto es demasiado corto, entonces no podemos perder mucho tiempo. Dice me votó, es decir, me volví a conectar. ¿Podemos nosotros, ingeniera, por favor? Ya, Cami. Bien, igual van a hacer su exposición, no sé, algún problema deben estar teniendo, entonces que siga el otro grupo, por favor, hasta que, no sé, vean, o tal vez o algún otro del grupo pueda hacerle compartir la pantalla, porque al parecer Camila no está pudiendo hacer. Ya, entonces, Mariela, Maricruz, Vivian, Eldi, Cintia, por favor, pueden compartir pantalla.
¿Tampoco? Ya, ingeniera, vamos a seguir nosotros con el tema del vino. Voy a empezar yo hablando un poco sobre lo que es el vino y su breve historia. El vino es aquella bebida que se obtiene, como ya sabemos, por fermentación alcohólica de los carbohidratos de la uva fresca y también madura, y del mosto de la uva fresca. Como breve historia, esta es también llamada como la planta vid o con nombre científico Vitis vinifera, que es una planta leñosa que tiene una vida muy larga, encontrándose así hasta de 100 años. Existen también variedades de uvas, existiendo más de 500 variedades en la actualidad. Los principales productos que se van a obtener de esta planta de vid va a ser la uva, en este caso son las uvas pasas de mesa y las uvas de vinificación que se usa para el vino. También está el mosto, que hay el mosto blanco, el mosto tinto y el vino, que en este caso va a ser el vino blanco, el tinto, el rosado. El vino es obtenido por la fermentación alcohólica, como ya decía. Su grado alcohólico debe ser como mínimo de 9 grados y el sustrato de esa fermentación va a ser la glucosa y la fructuosa. Cami, te estás adelantando. Las levaduras que se van a pertenecer de este género va a ser la Clochera y Hanseníaspora. Y la fermentación se va a realizar por cepas de Saccharomyces cerevisiae. La uva, como ya sabemos, es la materia prima del vino que se forma en racimos agrupados. Estas se van a clasificar según por su aroma, que van a ser aromáticas, mostacales y poco aromáticas, no mostacales. También se van a clasificar por su color como blancas, rosadas, tintas y tintorescas o tintoreras. En el proceso de vinificación para la maduración, esto se conoce como maduración fisiológica. Tras el embero, el proceso de la maduración dura entre 40 a 50 días, donde las bayas continúan creciendo, engordando y acumulando azúcares y van a perder su acidez y también van a disminuir la clorofila, cambian de color y aumentan el aroma. En la acumulación de este proceso se van a acumular los azúcares, aminoácidos, y en la degradación puede ser el ácido málico y el ácido tartárico. En el proceso de vinificación y maduración seguidamente, a partir de los 20 días se inicia el embero, que se va a realizar un control periódico de la vendimia, midiendo en este caso los índices de madurez. Estos procesos que determinan la calidad del producto se obtienen analizando la composición química del mosto, tomando en cuenta para ello los parámetros de referencia que se van a tomar en cuenta o llamadas también madurez tecnológica y maduración industrial. En el proceso de vinificación, estos van a ser como vendimias poco maduras, vendimias maduras y vendimias más maduras. Entre las poco maduras están los vinos blancos, rosados, secos, ligeros, y en las maduras el vino blanco con cuerpo de vino tinto. Y en las más maduras se va a hacer un control del contenido de azúcares, alcohol y polifenoles.
Aquí, en este gráfico, está indicando el proceso de la vinificación del vino blanco. En este caso, empieza por la resección, que se va a realizar en cajas, o como también se va a seleccionar en racimos para luego hacer el estrujado o el despalillado que le llaman. Luego viene el estrujado, que esto va a permitir extraer el mosto, en este caso que va a ser de la uva blanca. Luego el escurrido, esto sirve para escurrir la uva, separando de manera el mosto, ya sea de esta forma natural. Luego está el prensado, que se prensa, en este caso la uva, para extraer a lo máximo el mosto, que este tiene que estar posiblemente limpio y limpio de sustancias, ¿no?, extrañas. Luego está el desfangado. Aquí se hace la eliminación de materiales sólidos que puedan existir en el mosto después del prensado, para obtener así el mosto limpio, ¿no? Luego la fermentación alcohólica. Aquí el mosto se va a transformar en vino de una manera natural, donde se van a añadir las levaduras para fermentar a una temperatura de 18 y 20 grados. Luego vienen los trasriegos, que esto consiste en separar el vino de aquellos materiales que se depositan en el fondo del recipiente durante esta fermentación. Luego está la clarificación, que se trata de mezclar los vinos que han sido elaborados en distintos depósitos o cosechas en este caso, y que sirven para ensamblar los diferentes depósitos para obtener un vino ya sea homogéneo. Luego está la estabilización por frío. Esto consiste en someter el vino a un enfriamiento donde participen sales de ácido tartárico y que no sean solubles a una temperatura. Luego está la filtración y el embotellado. Eso sería, ingeniera. ¿Y los demás no van a exponer? Sí, sí, vamos a exponer. No, aquí me toca a mí, es que estoy prendiendo mi audio. La bomba de vendimia. Esta es la misión de esta máquina es separar la vendimia blanca, una gran cantidad del mosto. Su objetivo es obtener una fracción importante de mostos de primera calidad. Esto consiste en extraer un líquido por medio del de la presión ejercitada sobre la vendimia. La extracción debe limitarse al zumo azucarado, para ello debe ser suave, evitando las mínimas maceraciones y oxidaciones. Existen diferentes tipos de prensas: las prensas verticales de husillo, prensas de dos platos, mm, prensas de membrana y prensas de tornillo, y también las prensas de bandas. eh, la maceración preferentiva y la protección contra las oxidaciones. Estas se añaden enzimas pectolíticas para facilitar la disgregación de los hojuelos y mejorar la extracción del mosto. Después de la fase preparatoria de la vendimia, la pasta es obtenida por una refrigeración. Tiene que estar refrigerada a una temperatura máxima de 10 a 15 grados centígrados, y luego esto va a ir, tiene que intercambiar en un calor durante un periodo de 8 a 24 horas. Estas condiciones son muchos flavonoides se reducen notablemente en la solubilidad, disminuyendo su contenido del mosto. La limpieza de los mostos, ese es el desfangado. El desfangado estadístico del mosto blanco presenta, en el prensado de la vendimia, se presenta un depósito donde se produce una sedimentación espontánea de las partículas. En este caso, es necesario bloquear temporalmente la fermentación alcohólica por el frío durante 24 a 48 horas. Y la paralización tiene que tener una refrigeración de 5 a 10 grados centígrados. Y también hoy en día se utilizan aditivos diferentes de enzimas
como pectolíticas, soles de sílice, caseinato de calcio. Las fermentaciones tienen que tener, la fermentación se desarrolla en las levaduras, es insuficiente para realizar la fermentación alcohólica. Esta es la vinificación en el blanco. La vinificación en el blanco, la fermentación debe ser inferior a los 20 grados para formar de ésteres y acetatos aromáticos. El vino, su fermentación es maloláctica, maloláctica, se rellena en un depósito y se deja de que baje la temperatura a 10 a 12 grados centígrados para eliminar los olores azucarados. A veces se agitan para ponerlas en suspensión, con lo cual captan oxígeno y impiden la oxidación del vino. La fermentación debe desarrollarse en lugares frescos de una temperatura de 16 a 18 grados centígrados. El vino rosado son procedentes de las uvas tintas, cuyos mostos fermentados sin orujos pueden ser mezclados de las levaduras tintas hasta un 20% y un 20% de las blancas se usa. El vino tinto se obtiene exclusivamente a partir de la vendimia tinta. Es un proceso de maceración con sus hoyuelos y durante la fermentación alcohólica, adquiriendo así su coloración característica. Esto pasa por 4 tipos: manipulación previa de la uva, incubado y maceración, fermentaciones y maceración carbónica. La crianza y el envejecimiento, no existe un solo tipo de crianza, pueden ser diferentes condiciones de envejecimiento. La crianza oxidativa es la que previene la oxidación. La crianza reductora es que los vinos no tienen que tener una ausencia total de aire. La crianza mixta consta de los dos anteriores, la oxidativa y la reductora. El envejecimiento puede responder a los siguientes tipos: la crianza de madera, que el vino sufre una suave y lenta oxidación; la crianza en botella, el vino con o sin oxidación previa; la crianza sobre lías produce una oxidación y una reducción; la crianza bajo velo permanece por debajo de un velo de las levaduras vivas de flor y por encima de las mismas levaduras muertas en autólisis y siempre dentro de un recipiente. Durante la crianza mixto de los vinos en la básica se reúne una serie de fenómenos que puede resumir en los siguientes: entrada de aire y oxígeno atravesado de la madera, pérdida de vino a través de la madera, participación de diversas sustancias en el vino, en la básica, formación de ésteres en los vinos, transformación de polifenoles en los vinos, sucesión de sustancias contenidas de la madera. Javi, te toca. Ya, perdón. Javi, Perdón, pensé que estaba con el micrófono prendido. no Ahora sí estás, dale. ahora sí me escuchan. Sí, dale. Ya, operaciones finales. Dentro de las operaciones finales se dice que el vino va a estar en un medio hidroalcohólico, en el que las sustancias se van a encontrar en forma de soluciones verdaderas y otras en forma de dispersiones o coloides. Luego de eso se viene a la clarificación, que la clarificación puede hacerse de forma natural o provocada, donde nos dice que la clarificación espontánea es la caída lenta de las partículas en suspensión que contiene el vino, ¿no? Y la estabilización, en este caso podemos encontrar, perdón, Cami, no, perdón. Ya, la estabilización consiste en un tratamiento, el anterior, por favor.
Ya dice que va a consistir en un tratamiento térmico cuya finalidad es provocar artificialmente de forma adecuada la eliminación de las sustancias orgánicas e inorgánicas. Luego de esto viene, Cami, ¿lo puedes pasar por favor? La filtración. Luego de la estabilización vendría el siguiente paso, que es la filtración. En la filtración se dice que después de que pase el proceso de estabilización, algunas partículas aún se van a encontrar. Entonces, este proceso va a ser como que un proceso de filtración por tierras en placas. Y por último, el envasado, donde la elaboración del vino es envasado y lo distribuyen en botella para su presentación. La siguiente, por favor, Camilo. El vino carbónico. Ya. En este grupo, los vinos que contienen en disoluciones cantidades más o menos importantes el anhidro carbónico. En este caso, el anhidro carbónico se dice que es un gas incoloro, también se conoce como anhidro carbónico. Es un compuesto químico que está compuesto de un átomo de carbono unido con un enlace covalente doble a 2 átomos de oxígeno. Entonces, según el origen de este gas, se completan dos tipos de vinos según se obtenga, de forma natural y de forma artificial. En la forma natural, los vinos son espumosos, naturales, vinos y de aguja. Y de forma artificial, los vinos son espumosos y de aguja gasificado. Pásamela a la siguiente, por favor. Ya. Ahora hablando sobre los vinos espumosos. Ya. Deme un cachito, por favor. Ya, en esta fase dice que constan de 2 operaciones. Por una parte, la preparación de un jarabe de elevada concentración de azúcar, que en este caso puede ser de remolacha o caña, disolviéndolo obviamente en el vino, ¿no? Y por otra preparación en las levaduras activas. Se dice también que las uvas para la elaboración del vino base deben ser las variedades autorizadas, como son entre las blancas, generalmente supongo que en este caso son las blancas, ¿no? Las uvas blancas. Hay los otros nombres que son sus nombres que son Macabeo o Viura, Sacrel, Lo, Parellada, y entre las tintas tenemos las garnachas tintas, las Monastrell, Pinot, Noir y Trepal. Se dice que la siguiente fase tras la preparación de estos vinos consiste en la adición de dicho vino a los azúcares y las levaduras necesarias para la segunda fermentación. La siguiente, por favor. Vinos espumosos. Bueno, en este caso se dice que los envases son las botellas, una vez tamponadas y en consecuencia con el licor, el tiraje incorporado se les lleva a cabo donde se produce una segunda fermentación a una temperatura de 10 a 15 grados centígrados. Una vez que acaba la fermentación, el vino espumoso necesita reposar a baja temperatura, fase durante el cual tiene lugar maduración sobre sus propias lías para ajustar las cualidades organolépticas. Como les dije, en este caso, o sea, se tiene que llevar los procesos paso por paso para que
el producto final trate de no tener todas estas impurezas que son lo que estamos tratando de decantar en este caso. En este caso, se dice que terminando el proceso de maduración, el momento de eliminación de las botellas, las lías resultantes de la segunda fermentación alcohólica, para ello las botellas se someten a un removido para separar completamente las heces de las paredes de las botellas y llevarlas a un punto en el cuello de la botella. La siguiente, por favor. Ah, no, perdón. Esta parte importante, la anterior, por favor, Camilo. Se dice que en la fase final del removido es la posición en punta. La botella se transporta en la misma posición a otros locales. Se dice que es la temperatura no superior a 10 grados centígrados. Ya, la siguiente, por favor, Camilo. ¿Cuál? Ahí está. Ya. Perdón. Ya. La expulsión de las lías produce una merma que debe ser rellenada con vino espumoso de la misma partida, pudiendo introducirse previamente un licor de expendición azucarado, en este caso, que puede ser, como les dije, remolacha o la caña de azúcar. El cierre de las botellas se realiza con el tampón de corcho, se emplea en los vinos espumosos, es especial para soportar las presiones, la presión interior que se busca que tenga, ¿no? En este caso, los vinos espumosos. La siguiente, por favor. Vinos de aguja. Deme un cachito, por favor, ingeniera. Lo que pasa es que esta parte es de Lupet y yo se las voy a explicar. Ya. Nos dicen que los vinos de aguja son aquellos que por las variedades de uvas son las que proceden por las prácticas especiales de elaboración. Conservan, al ser embotellados, parte del anhidro carbónico de la fermentación alcohólica de azúcares. Este producto contendrá una sobrepresión, dice, de gas carbónico no inferior a un bar. Ya, dice que... ¿Dónde está? ¿Cami, lo cambiaste? Sí. Ya, entonces lo que pasa es que esto del bar 2.5 bar a 20 grados centígrados, no sé si estoy bien, ingeniera, pero no sé si... Esa parte no la entendí de justamente el tema de los bar. Ya, a ver, está bien. Por lo que me dices, ¿Continúo? no, ahí lo vamos a dejar para que empecemos con las preguntas, ¿ya? Pueden dejar de compartir pantalla. El grupo de Dana, Oscar, Alex, Katy, Allison, su pregunta, por favor. Bueno, licenciada, una pregunta. ¿Qué factores o qué características tiene que tener la uva para que ésta se considere madura para su uso? A ver, Camilva. Tienen que tener tienen que ser unas uvas de buena calidad, pero también al fermentarlas, tiene que, también no puede ser unas uvas, claro, pueden ser para el vino de buena calidad, tiene que ser unas uvas de buena calidad, pero también usan también los residuos de las uvas dañadas igual. Bien, a ver, grupo de Ludmila, Lady, Ingrid, María Elena, Rafaela. ¿Su pregunta? ¿Qué tipo de fermentación se utiliza en el vino tinto? A ver, Purita.
No va a responder entonces, Javier. Fermentación, fermentación Fermentación alcohólica, puede alcohólica. ser. Fermentación alcohólica. Todos los vinos Pero- van a tener una fermentación alcohólica. Sí, en este caso, ingeniera, o sea, pasa que en todos estos procesos para obtención de los vinos, por ejemplo, el vino tinto tiene sus características específicas que dentro de ellas hay una que es la manipulación previa de las uvas, el incubado, la maceración, la fermentación y la maceración carbónica. A diferencia de los otros vinos, por ejemplo, que necesitan mayor presión, justamente de los barcos que le decía. Entonces, pienso que una de las características fundamentales también, aparte, sería el cultivado, ¿no? Porque también se dice que hay uvas que son específicas de algunos lugares. Si no me equivoco, la tierra tiene que ver tiene mucha importancia en este proceso de cultivo. Ya, está bien. Mariela, Maricruz, Vivian. Pregunta, Eldi. ¿No hay preguntas? Inge, buenos días. Sí. Quería preguntar más o menos cuando se inicia el proceso de Embero, dijeron, ¿a qué se refiere? A ver, Camilva. ¿Yo puedo responder, ingeniera? Camilva, ¿no puedes responder? No, eso no he leído. Ya, entonces, el siguiente grupo, Carolina, Raquel, Jesús, Joseph, ¿alguna pregunta? Doctora ingeniera, ¿yo puedo responder esa pregunta que dijo? No, ya vamos a pasar a la otra, ¿no? La evaluación en ese caso, Purita, no es para ti, es para Camilva. Ya. La siguiente Ya. pregunta, si te toca a ti, respondes y la evaluación va a ser para ti. No significa que no te estoy evaluando, por si acaso, ¿ya? Está bien, ingeniera, no se preocupe. Gracias. Carolina, Raquel, Jesús, Joseph, ¿alguna pregunta? Sí, Licen, sería, ¿cuál es el objetivo de la estabilización biológica de los vinos? Bien, Purita, ¿puedes responder, por favor? Uy, esa no sé. A ver, la fijación sobre se conoce por maduración biológica o fisiológica al momento que se produce la maduración en este caso de las semillas que van a adquirir una capacidad de viabilidad, en este caso de las semillas de la uva, donde se va a hacer una acumulación y una degradación, una acumulación de azúcares, aminoácidos y una degradación de ácidos como ácido málico y ácido tartárico. Mariela, a ver, ¿cuál era tu pregunta? Carolina, Licen. O Carolina, perdón. ¿Cuál es el objetivo de la estabilización biológica de los vinos? Ya. Bien, a ver, bueno, no está tan precisa la respuesta, pero ya, vamos a pasar al siguiente grupo, que es zumos de fruta. Se va a cortar y vamos a hacer la última conexión, por favor, porque obviamente yo sé que ustedes han hecho un trabajo ahí y los 10 minutos están siendo demasiado cortos para todos los grupos, así es que es por eso que estoy tratando de no cortar, pero por favor no lean las diapositivas, ¿sí? Es decir, sus diapositivas en la mayoría de los casos no están colocando la información precisa, están colocando demasiada información que en algunos casos no es tan importante y la están tomando en cuenta y lo están haciendo más pesado. Y eso es justo lo que no se quiere. Yo sé que es difícil, pero si ustedes leen y conocen, bueno, yo sé que lo han hecho por partes, aunque no debería ser así. Todos deberían haber tenido
el trabajo es que todos lean todo el contenido y tal vez sí se especialicen en una parte para poder hacer la presentación, pero se está notando que no hay eso. Ni aún así la parte que a ustedes les corresponde, ni las diapositivas pueden leer. Lo que ustedes tienen ahí no lo pueden leer. Entonces eso también se está evaluando, ¿ya? Tomen en cuenta eso. Las diapositivas que ustedes pongan, utilícenlas de acuerdo a lo más importante de la información, ¿sí? Si tienen algo más que aportar, pues sean puntuales en ese aporte para poder entender mejor el tema. A veces se van por las ramas y vuelven a lo que teníamos inicialmente, entonces eso también lo hace un poco pesado. En el caso de los zumos y frutas, entonces, vamos a compartir en el siguiente enlace porque se va a cortar, no vale la pena. Quiero aprovechar, pero estos 3 minutos, en cuanto a lo que se está haciendo de las exposiciones de los 5 temas, voy a hacer obviamente una presentación de esto, pero como actividad va a quedar un cuestionario que les voy a colocar en la plataforma donde van a estar preguntas de los 5, ¿ya? Que tienen que, obviamente, responder de acuerdo al texto, obviamente, y después ya van a tener una presentación conmigo de todo, que va a ser lo más sintetizada y vamos a hablar de lo más importante. En la parte de las prácticas nos han informado que ya no vamos a ver la parte práctica, ¿no? Se va a cortar las prácticas. Es decir, ya no van a ser los informes que estábamos haciendo, obviamente desde un punto de vista teórico, ya no lo vamos a hacer porque desde dirección o bueno, desde más arriba también, se ha determinado que no se va a ya realizar en algunas asignaturas. Seguramente hay algunas, por ejemplo, en nutrición vamos a seguir haciendo la parte práctica, ¿no? Pero en bromatología, que se requiere más el uso del laboratorio, solamente se van a hacer hasta donde hemos estado trabajando y por lo tanto, de ahora en adelante ya no vamos a hacer nada de práctica. Todo va a ser la parte de la teoría. Claro que lo que ustedes han presentado hasta el momento tiene su valor, ¿no? Van a tener su nota con respecto a eso, que era la última práctica que es con respecto al análisis del jugo de frutas. Entonces, hasta ahí obviamente van a tener su evaluación, se va a ir colocando en la plataforma. Vayan revisando las actividades teóricas que ya he pasado a la plataforma, vayan verificando. Yo les pido que verifiquen porque a veces en la plataforma cuando yo estoy poniendo las notas, se cae, ¿no? La plataforma o hay mucha saturación, tarda en cargar y no carga la nota. Entonces, por eso a veces les pido eso, que verifiquen, que lo hagan en lo más pronto posible de lo que les digo, porque si se toman mucho tiempo ya es más difícil verificar la nota. Eso, ¿alguna pregunta que tengan sobre lo que les estoy hablando? Bien, entonces eso que quede claro con respecto a las prácticas, ya no las vamos a realizar y solamente va a ser la parte teórica. Vamos a tener una actividad de todas estas presentaciones que ustedes han hecho, que va a ser un cuestionario. Entonces, les mando inmediata la siguiente reunión, ¿ya? O el siguiente enlace para que podamos terminar.